Viernes 14 de septiembre de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Saludos a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com y nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestro invitado de este viernes vamos a conversar de varios temas vinculados a la elección presidencial de 2014, la elección del fiscal general y la tregua entre pandillas. Bueno, hay varios temas en agenda, pero vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Nos acompaña en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Buenos días. Bueno, para comenzar, explíquenos entonces, Facundo, en el tema de elecciones para 2014. Lo que tenemos claro hasta ahorita es que solo hay dos grandes que han definido candidato. ¿Será que están en firmes el Partido Arena con Norman Quijano y el FMLN con Salvador Sánchez Serén? Bueno, en el caso del Partido Arena sí veo que la decisión puede ser en firme. Y con Norman Quijano ya ratificado como candidato dentro de poco. En el caso del FMLN, hace unos 3 meses yo creía que Salvador Sánchez Serén era el candidato en firme, pero de acuerdo, digamos, a algunas de las expresiones de los dirigentes del partido y también, digamos, de personas que están en el Ejecutivo, el presidente mismo, he comenzado a dudar de que la candidatura de Sánchez Serén sea una apuesta en definitiva. Han sucedido cosas, digamos, por ejemplo, el mismo José Luis Merino, que es la persona más influyente en el FMLN, ha dicho en público claramente que está buscando un acuerdo yo entiendo, digamos, con todas las fuerzas de la alianza del gobierno, del actual gobierno, de la alianza que se expresa en la Asamblea Legislativa, y el presidente Funes ha correspondido a esa iniciativa diciendo que a él le gusta. Y por otro lado también, el gobierno se decidió, bajo el liderazgo del secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, se decidió a constituir un movimiento político-social de respaldo al gobierno, pero también llamado, digamos, por la profundización de los cambios, también con proyección para largo plazo, como lo ha anunciado el mismo secretario técnico Alex Segovia, digamos que no es un movimiento de orden estrictamente coyuntural. Y ese movimiento no está respaldando a Sánchez Serén, más bien ese movimiento y el presidente Funes mismo son los que más le están restando a Sánchez Serén. Entonces resulta, digamos, que en las encuestas el partido FMLN aparece relativamente en un empate técnico con el partido Arena, pero el candidato del FMLN aparece por lo menos 10 puntos abajo del partido. Entonces, de esa manera no se gana una elección y yo no veo, digamos, a los actores de la alianza de gobierno, y cuando digo alianza de gobierno me refiero a FMLN, a CN, a PES, a GANA y, digamos, en parte a los amigos del presidente que constituyeron el movimiento Amigos de Mauricio Funes. O sea, no los veo resignados a quedarse con un candidato que evidentemente no va a ganar la elección. Entonces, en resumen, digamos, yo esperaría, supongo que van a haber nuevos movimientos en la dirección de las candidaturas, no solo FMLN, sino la candidatura, digamos, de la alianza de gobierno. Ahí está también la figura de Tony Saca, de la cual se está hablando mucho. Bueno, interesante porque creo que hay varias aristas que podemos ir analizando a medida avancemos en la entrevista, y esta parte del movimiento por la profundización de los cambios que se ha constituido de alguna manera entonces con el auspicio de Casa Presidencial, creo que merece un análisis aparte. Pero entonces, volviendo al caso del FMLN, Facundo, sí particularmente tiene dudas de que entonces Sánchez Serén se mantenga como un candidato en firme o que vaya a ser ratificado por la convención en octubre próximo. Puede haber una sorpresa entonces. Incluso podría ser ratificado, pero es que la elección presidencial es en marzo del 2014. Estamos hablando que faltan de aquí a allá 18 meses. Y para la inscripción de candidatos, los candidatos presidenciales se inscriben en noviembre del 2013. Entonces estamos hablando que para la inscripción de candidatos faltan 15 meses todavía. El único momento en el que ya, digamos, solo por razones de fuerza se puede cambiar candidatura es cuando ya está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, pero de que allá faltan 15 meses. Pero bueno, estamos hablando de un plazo, o sea,
que yo recuerde, bueno, al menos por mis años de existencia, que yo recuerde, o por lo menos después de la firma de los acuerdos de paz, no ha ocurrido un caso como ese, de que vaya a ser un candidato ratificado en convención y después ocurra que le desactiven la llave, o sea... Bueno, en el PCN, acuérdate que en la última elección, digamos, cuando Chévez, el licenciado Chévez iba de candidato del PCN, Carlos Rivas Zamora, entre otros, les desactivaron la llave para la segunda vuelta. Ya ha sucedido algo parecido, pero es que William, estamos con demasiada anticipación, o sea, esto es una locura, digamos, iniciar campaña 18 meses antes solo evidencia la angustia que hay al interior de los partidos, porque este no es un tema de la sociedad, o sea, la gente está preocupada por el dengue, por la seguridad, por el empleo, si las cosechas van a funcionar, digamos, con el tema de la lluvia. Sí, o sea, las preocupaciones cotidianas de la gente no es las candidaturas presidenciales, este es un tema estrictamente de las cúpulas. Y por lo tanto, y no están conectando, en el caso del FMLN no están conectando ni con sus propios votantes históricos. O sea, si la elección, seamos prácticos, si la elección presidencial fuera este día, Norman Quijano ganaría con el 60% de la votación, eso en primera vuelta. Eso, si la competencia fuera Norman Sánchez Serén, está claro, digamos, que en primera vuelta Norman gana con el 60% si la elección fuera hoy. Vaya, pero estamos entonces que en el caso del Partido Arena sí se ve más sólida esa candidatura, es decir, que no... Sí. O puede haber un escenario en que entonces un cambio de estrategia de candidato en el FMLN obliga al Partido Arena a hacer también un viraje. No creo, no, porque de momento, digamos, no veo que se presenten razones para hacer el movimiento, porque Norman Quijano está arriba que el partido. O sea, las preferencias hacia Norman superan, digamos, el techo que tiene el partido. Entonces eso es positivo. Cuando un candidato está arriba, digamos, de los números del partido en una campaña, eso es sumamente positivo. Y eso es lo que está sucediendo con Norman en este momento. Ya, y entonces, porque Sánchez Serén lo hemos escuchado, decir que efectivamente, cuando argumenta, por ejemplo, de que no están en campaña, hoy justamente ha estado diciendo de que no está en campaña porque él todavía no es un candidato oficial del FMLN y que está esperando ratificación. Y ahí comienza a hablar también a reflexionar sobre lo que ha dicho Óscar Ortiz, en términos de que Óscar Ortiz insiste en que como no está ratificado en convención, pues puede haber un cambio. Claro, Óscar Ortiz me imagino que tendrá su propio interés, su propia aspiración al marco de esto. Sí, pero no solo Óscar está aspirando, hay varios otros aspirantes dentro del FMLN y cercano al FMLN. Mira, aquí pueden haber, digamos, otras fórmulas presidenciales. Está claro, digamos, que el ministro Gerson Martínez está pujando con fuerza, es absolutamente evidente, digamos, que tiene una presencia y que quiere ser el candidato. O sea, a Gerson no lo veo pujando para ser candidato a la vicepresidencia con Sánchez Serén, porque de todas maneras perdería, digamos. Yo lo veo pujando para ser él el candidato, pero también Alex Segovia está pujando por ser él el candidato, eso es absolutamente evidente. Ayer le escuché en la entrevista, ahí estabas tú, claro. y él dice, bueno, tengo una virtud, a pesar de ser economista he encontrado una manera sencilla de comunicarme y que me entienda la gente. O sea, eso es, digamos, ese es un halago a sí mismo para decir, soy una buena apuesta presidencial, pero también el expresidente Tony Saca. Aunque lo ha negado hasta ahora. Digo, ayer se le preguntó eso en el programa. Sí, todos lo niegan porque como tienen competidores, entonces no quieren que les corten la cabeza antes del tiempo. Porque también está el expresidente Tony Saca, digamos, que de alguna manera se acerca a ese agrupamiento. O sea, ya. Debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos hablemos ya en concreto qué significa eso, porque entonces uno puede ver en el escenario que en estas circunstancias el candidato del FMLN, Sánchez Serén, tendría mucha competencia interna. O sea, porque hacia dónde va a jalar este movimiento que se está constituyendo desde Casa Presidencial con el auspicio del presidente, no va a ser ese entonces, ¿a quién le va a endosar el respaldo finalmente? Hablamos de eso, vamos a la pausa.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Analicemos entonces un poco más detenidamente la unidad que se ha creado por la defensa, la constitución de los cambios que impulsa este gobierno. Ese movimiento, uno piensa de inmediato, si está siendo auspiciado desde Casa Presidencial por el mismo presidente Funes, en este caso también por Alex Segovia, uno pensaría, bueno, pero este movimiento, para que garantice los cambios y la continuidad de los cambios, supone uno de inmediato que eso va más allá de 2014. O sea, entonces, ¿quién es el que le puede garantizar al presidente Funes la continuidad de los cambios? ¿Es el FMLN? ¿Es Sánchez Serén? ¿Tiene que ser un candidato que surge entonces de ahí mismo? O sea, todas esas interrogantes. Bueno, hoy le recuerda en el periódico La Prensa Gráfica, al mismo Roberto Lorenzana, al presidente, y a Alex, que un movimiento por los cambios requiere de poder político. Exacto. Y eso es absolutamente cierto y evidente, digamos. Entonces no se puede decir que vas a tener un movimiento político-social fuera de la institucionalidad, fuera del Parlamento, fuera de las alcaldías, fuera del gobierno, y que desde ahí, con una ondía, está vigilando que se hagan los cambios. Eso no es cierto. Entonces, este movimiento es un movimiento, efectivamente, es una iniciativa del presidente de la República. Recuérdate que hubo una primera iniciativa que fue lanzada hace tiempos en la ciudad de Apaneca, creo. Aquella iniciativa, por alguna razón, quedó congelada. Y ahora... Que era más con el movimiento de amigos de Mauricio Funes. Sí, la continuación, digamos, pero ya como un movimiento político. Exacto. Y tuvo media vida, pero, digamos, fue dejado, evidentemente fue dejado en el congelador. Y ahora, previo, digamos, a la elección presidencial y al fin del gobierno, se genera este otro movimiento, también como una iniciativa del presidente. O sea, no hay por qué engañarse, pues, si, digamos, tampoco es un delito, digamos, no es un asunto, es una apuesta política, digamos, es una apuesta política que hace el presidente, movimiento liderado particularmente, digamos, por Alex Segovia y distintas personas dentro del territorio, que busca tener seguramente busca tener veto a la hora de definir la candidatura presidencial que impulsaría el proyecto de Funes hacia adelante. Y hasta ahora ha sido claro, digamos, que en la candidatura, para definir la candidatura del FMLN, nadie le preguntó al presidente. Él está molesto por eso, y por lo tanto es evidente que Sánchez Serén no tiene ni va a tener el respaldo del presidente Funes, nunca. Eso está absolutamente claro, digamos. Y un movimiento de esta naturaleza no se genera para intentar ponerle a Sánchez Serén un candidato a la vicepresidencia. Si Sánchez Serén anda buscando candidatos a la vicepresidencia y no encuentra, al mismo alcalde ha estado tratando de enamorar a Nayib Bukele para que vaya como vicepresidente. El alcalde de Nuevo Cuscatlán. Claro, el alcalde de Nuevo Cuscatlán y tampoco le ha aceptado porque Nayib se ve como candidato a la presidencia y no se ve como candidato a una vicepresidencia perdedora. Digamos. Pero tampoco para 2014. Nayib estaría pensando para más adelante. Yo diría que estará... es que hay muchas personas, digamos, desde el ámbito, desde el abanico de la alianza de gobierno, hay muchas personas, no hemos hablado del general Munguía Payés, digamos que es otra de las personas que el general Munguía Payés, Alex Segovia, Gerson Martínez, Óscar Ortiz, Hugo Martínez, Tony Saca, o sea, hay un abanico grande, digamos, de personas aspirando. Por eso decía
ninguna de ellas se atreve a decir de manera directa yo aspiro, porque sabe que hay otros competidores y que podrían bloquearle el camino. Pero es evidente que todos están tratando de construir, digamos, su andamiaje. El general Munguía Payés, por ejemplo, en estos días ha procurado, digamos, que la información sobre la reducción de asesinatos resultado de la tregua y el papel que ha jugado pase a la palestra en los medios de comunicación, porque sabe que es un tema que le da presencia, porque hay otros que están teniendo presencia y él necesita tener presencia. Gerson Martínez está asegurando de tener presencia a través, digamos, de lo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Alex, a través del movimiento y el libro sobre el quinquenio, o sea, todos están jugando sus cartas. El que menos presencia tiene es Salvador Sánchez Serén, o sea, nadie se entera, digamos, de que él es precandidato. Esa es la concreta en este momento. Ahora, pero entonces, en un escenario como este, quien parece el escenario más enrarecido, quien lo tiene en este momento de cara a las elecciones de 2014, está en el FMLN, está en izquierda. Sí, pero podría... porque si se ve más en firme la candidatura, de Norman Quijano, o sea, quien está complicado en este momento para construir una propuesta atractiva es la izquierda en general, el FMLN en particular. Bueno, yo no diría complicado, o sea, lo que está claro es que con el candidato que tienen no llegan ni a la esquina. Entonces, tienen la oportunidad de hacer una apuesta competitiva. O sea, Sánchez Serén no es una apuesta competitiva. A mí, solo imaginarme, digamos, que el Partido Arena con Norman Quijano arrasa en las elecciones del 2014 contra Sánchez Serén me da pánico, porque entonces la arrogancia de Arena en el poder nadie la va a soportar. ¿Me explico? O sea, si tenemos a un Partido Arena ganando en primera vuelta arriba del 60% de la votación contra Sánchez Serén, nadie va a soportar la arrogancia del Partido Arena en el gobierno en los próximos 5 años. Entonces, eso no es positivo para el país. O sea, se necesita que desde el lado de la izquierda y de los otros partidos, digamos, de los agrupamientos, lo que yo le llamo de la alianza del gobierno, haya una apuesta competitiva, una apuesta donde participe el expresidente Saca con Alex Segovia, Gerson Martínez con Alex Segovia, Hugo Martínez con el general Munguía Payés. Digo, tienen otras formas de construir apuestas competitivas. Vaya, pero entonces estamos viendo que hoy por hoy el presidente Funes con este movimiento estaría marcando más distancia con el FMLN. Para las declaraciones de Roberto Lorenzana que recogemos en la prensa gráfica, como lo recordabas de este día, justamente van en ese sentido. Pero entonces hay más distanciamiento, porque no creo que el FMLN pueda estar satisfecho viendo lo que está ocurriendo o lo que está haciendo el presidente desde casa presidencial. Sí, pero ellos en el FMLN tienen que poner los pies en la tierra, digamos, y entender el realismo. O sea, no pueden vivir, digamos, en la burbuja. El realismo es que el FMLN ha sufrido un desgaste muy duro. El realismo es que la azonada que organizaron contra la Corte Suprema les trajo un costo impresionante. El realismo es que con su candidato no tienen manera alguna de llegar, no solo de llegar, sino de ser competitivo en la contienda electoral del 2014. Entonces no es un asunto si el presidente le cae bien o no le cae bien, digamos, a la dirigencia del FMLN. Si esto no es de matrimonio, digamos, son apuestas políticas, y en la política cada agrupamiento tiene sus intereses y se trata en esencia de buscar armonizar esos intereses con un poco, digamos, de tolerancia, de civilidad. O sea, yo sí quisiera que hicieran una apuesta en serio para que ese agrupamiento sea competitivo. Ahora, pero esa apuesta seria pasaría indiscutiblemente por hacer a un lado la candidatura Sánchez Serén. O sea, no hay otra forma. Hay otras formas. O sea, hay otras formas, digamos, que son, si la dirigencia del FMLN se aferra a la candidatura de Sánchez Serén, perfectamente pueden construir a partir del movimiento ciudadano, propulsar, digamos, otra fórmula, una fórmula Gerson Martínez, General Munguía Payés, una fórmula Tony Saca con Alex Segovia, digo, teniendo como punto de partida el movimiento. El movimiento dice, aquí tengo una propuesta, ¿ve? Y llama a los partidos para ver, digamos, qué partidos tienen interés
en apoyar esa iniciativa. Y ahí que se quede Sánchez Serén en la esquina. O sea, esa es otra. A mí me gusta, digamos, ese camino. O sea, yo ese camino lo aplaudo, digamos. No quiero decir que voy a ir a votar, necesariamente voy a votar por esa apuesta. Entonces, eso obligaría a una segunda vuelta. Bien, debo hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿sigues pensando que hay un escenario concreto de probabilidades de que la competencia finalmente en una segunda vuelta se pueda desarrollar entre Arena o otro movimiento de derecha? Sí, absolutamente. Bien, conversamos de esto después de la pausa. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. En algún momento nos has explicado acá en la entrevista también de la posibilidad de escenarios que se pueden armar, y recuerdo perfectamente la última entrevista que sostuvimos acá en la que planteabas un probable escenario en el que en una segunda vuelta al final fuera una competencia entre partidos de derecha prácticamente y que el FMLN estuviera relegado a una tercera posición. Hoy por hoy sigue existiendo esa hipótesis. Sí, si la dirigencia del FMLN se aferra a quedarse con Sánchez Serén a toda costa, seguramente ese va a ser el caso. Vamos a tener otra apuesta que, aunque no esté, digamos, del todo configurada en este momento, una apuesta, digamos, en la que vamos a ver actuar al presidente Funes, a Alex Segovia, al expresidente Saca, a otra parte del FMLN y a partidos políticos que también, digamos, tendrán que apoyar esta iniciativa. Y una segunda vuelta, evidentemente, digamos, sería entre Arena y ese agrupamiento, que ahorita no tiene nombre. Y los votantes del FMLN en una segunda vuelta estarían casi obligados a votar por esa candidatura, por esa fórmula. Y eso le da, digamos, unas posibilidades significativas para arribar o para mantenerse en el poder. Bueno, es interesante entonces, pero como estamos demasiado temprano, o sea que el mecanismo ese instituido por los partidos de formalidad, de ratificación de candidatos, mientras no pase por la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, puede ocurrir cualquier cosa. Es absolutamente revertible, sí. Sí, en todos los partidos, digamos. O sea, hasta que está inscrito en el tribunal es que los partidos ya no pueden, digamos, cambiar su candidato a excepción de fuerza mayor. Para cerrar sobre este punto, ¿no ves hoy por hoy al FMLN haciendo maniobras para sacar a Sánchez Serén del juego? Lo que sucede es que la militancia histórica del FMLN está en el movimiento por la profundización de los cambios que están empujando al presidente y a Alex Segovia. No están con Sánchez Serén. Y eso lo sabe perfectamente la dirección del FMLN. Y por otro lado, la clase media, que en algún momento votó por el FMLN, no está con el FMLN. Entonces, el vacío de esos... En el primer caso, digamos, la militancia histórica es la que hacía la campaña. Pues ahora Sánchez Serén está solo, no tiene quien le haga la campaña en el territorio, porque estas personas que son militantes históricos están con el presidente y con Alex. Esa es la realidad, digamos. O sea, más difícil para poder impulsar
Es decir, porque para una campaña se requiere tener toda la maquinaria electoral activa. Sí, ellos tienen mucho dinero, pero creo que ahora se van a dar cuenta que el dinero no lo hace todo. Que se requiere, digamos, también se requiere pensar en que la gente tiene criterio, que hay que escucharla. Lo que sucede es que la candidatura de Sánchez Serén nació de 3 personas dentro del FMLN, digamos, sencillamente José Luis, Sánchez Serén y Medardo, entonces que fueron a La Habana a confesarse y a consolidar la candidatura. Pero nadie más participó en ese proceso. Nadie más, y cuando digo nadie más me refiero a la dirección misma de todo el partido. O sea, en todo el partido FMLN, los únicos 3 que participaron en el proceso de decisión fue José Luis Merino, el coordinador Medardo González, ¿verdad?, y Salvador Sánchez Serén, nadie más. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el malestar, digamos, de todo el mundo por decir, bueno, es que a mí nadie me preguntó. Bien, Facundo, ¿y estás viendo viabilidad con el voto en el exterior? Hemos conversado esta semana con Walter Araujo, decía él esta semana que la elección en términos generales, anticipando una segunda vuelta si la hubiese, costaría $45 millones, 30 para la primera vuelta, 15 para la siguiente, y con el voto en el exterior habría que sumar $21 millones más. Y hablaba incluso, él ponía un poco en duda en términos de la relación que debería existir entre inversión y respuesta, es decir, cuánto se va a invertir en este proyecto y cuánta gente puede participar en una elección a la luz de la experiencia que está pasando o ha ocurrido en México, Honduras y otros países. Sí, para ser realista, digamos, habría que pensar en costo-beneficio. O sea, yo entiendo que es un derecho, igual, digamos, la salud también es un derecho, pero tenemos el dengue arrasando. Entonces, habría que pensar en voto por correo, como una forma en la cual, digamos, las personas están identificadas y pueden, igual que lo hacen otros países, reciben una boleta y a través de esa boleta, digamos, mandan su voto. O sea, como un mecanismo bastante directo, simple y que pueda estar certificado de que no haya fraude. Ahora, organizar elecciones en Los Ángeles, en Washington, en San Francisco, en Nueva York, o sea, yo francamente no me lo imagino. De momento no me lo imagino, por lo menos para las próximas elecciones. O sea, no hay tanta viabilidad en términos de tiempo. Yo no creo que se vaya a producir, digamos, el voto en el exterior para la próxima elección. O sea, no hay ni tiempo para organizarlo ni el dinero. Entonces hay que ser realistas. Digo, es un derecho, el presidente Funes se comprometió, pero igual se comprometió con otro montón de cosas, digamos. Entonces, sencillamente no va a suceder. El voto en el exterior, en las elecciones del 2014, no va a suceder. Ahora sí está claro, por lo que nos decía el magistrado Walter Araujo, es que sí habrá voto residencial, prácticamente en el 100%. Claro, ese es un avance importante. Claro, ¿qué implicaciones tiene para los partidos políticos en términos de, pues sobre todo por los cuestionamientos que en un momento se habían dado de trasvases de votantes, de que se movilizan votantes de un lugar a otro? ¿Esto le da más garantía al proceso? Bueno, lo que le demandan a los partidos es tener, digamos, personal para cubrir las urnas en todo el país, y eso requiere mayor organización, mayor recurso. Esto debería de llevarnos en el corto plazo a que la elección para diputados sea por distritos. 2015, que sería 2015. Un año después de la elección. Si ya tenemos el voto residencial, deberíamos de pasar inmediatamente a la elección de diputados por distrito, en la cual se vota por una o dos personas, y no como por las listas cerradas. Ahora se da un voto, digamos, pero el voto no es igualitario. Por ejemplo, los candidatos independientes, el que marca solo puede marcar por una persona, pero cuando marcas por un partido, marcas por una lista entera. Entonces, eso es contrario a la legalidad, que dice que el voto es directo, secreto e igualitario. Entonces, en ese caso no es igualitario. Si se votara por distritos, entonces sí, digamos, se votaría por una o dos personas, no más. De acuerdo, vamos a hacer una pequeña pausa más y volvemos.
revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Facundo, hay otro tema que está en agenda en este momento y que sale de lo electoral, pero bueno, tiene implicaciones desde luego, es la discusión abierta en la Asamblea Legislativa para elegir al fiscal general de la República. Hay una distancia inmensa entre lo que ocurrió para toda la disputa alrededor de Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa y lo que está pasando ahora alrededor del fiscal. O sea, por lo menos parece que hay mucho más tranquilidad en la discusión, a pesar de que en algún momento el mismo presidente de la Asamblea dijo de que el caso estaba cerrado y que Astor Escalante era el fiscal electo. Sin duda alguna hubo un cambio, pues, y ahora están discutiendo la elección del fiscal de acuerdo a lo que estableció la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Pero bueno, ¿cómo estás viendo esa discusión? Yo veo muy positivo el proceso. Digamos. La demanda en el caso anterior fue de que la Asamblea retornara al cauce constitucional, a la legalidad. Y creo que en este caso, en la elección del fiscal, la Asamblea, digamos, o los diputados buchincheros entendieron que tenían que retornar al orden constitucional, a la legalidad, al proceso que establece la ley. Y bueno, yo creo que cualquier decisión que se tome, digamos, ya hay 5 candidatos, y yo no los identifico a todos, pero sí identifico a varios de los que están allí. Creo que son personas, digamos, que tienen las condiciones, la capacidad para asumir la responsabilidad de la fiscalía, digamos. O sea, que cualquiera de ellos que sea electo, tendremos, digamos, un fiscal esencialmente responsable. Y ante todo, un proceso que legitima esa elección. Algunos lo ven esto un poco en términos políticamente hablando más pragmáticos, es decir, si en Corte Suprema de Justicia el Partido Arena o la derecha decidió ceder la presidencia de Corte Suprema al FMLN, en el caso de la Fiscalía, algunos ya sugieren de que esto va a pasar a manos de alguien que sea o que vaya con la bendición del Partido Arena. Es que no se puede elegir fiscal sin los votos del Partido Arena. Claro. O sea, y eso no implica necesariamente que el fiscal que se elija, digamos, sea una propuesta de Arena, que responda a Arena. No, yo creo que lo que se requiere en la Fiscalía es alguien que se concentre en la investigación y que tengamos la seguridad que no utilizará el poder de la Fiscalía para hacer politiquería, para hacer revancha, sino que se ajustará, digamos, a la legalidad, a defender la legalidad del país. Esa es la esencia de la Fiscalía. ¿Crees tú que no hay temores de aquellos que en algún momento dijeron, bueno, Will Salgado decía, el tema de elección de fiscal está alrededor también de quién es la figura que llega a la Fiscalía, que tenga capacidad de inhabilitar candidaturas? Claro, había una alusión prácticamente directa ahí sobre una potencial candidatura de Tony Saca. Yo nunca he creído eso, francamente. Yo nunca he creído eso. Yo creo que hay muchas personas que saben que hay muchos actores que tienen el techo de vidrio. Entonces, que comenzar a lanzar la primera piedra puede ser, digamos, de consecuencias muy desastrosas y que por lo tanto es mejor mantener la calma, mantener la cordura. Así que nunca me creí la historia de que se quisiera poner un fiscal para inviabilizar la candidatura de una u otra persona. Tienen mucho que perder, digamos. Hay muchas personas que tienen mucho que perder al iniciar a jugar en esa cancha. Ahora, pero el fiscal entonces, vamos a ver a
al FMLN y al Partido Arena de acuerdo alrededor de esa elección? Sí, o sea, sí, todos. ¿no será tan traumático entonces? No, yo creo que vamos a tener un fiscal casi electo por 84 votos, prácticamente. Digamos. Es posible que unos 2, 3 no lo apoyen, pero vamos a tener un fiscal casi de consenso y será, digamos, una solución. Yo creo que nada más es de esperar, digamos, que algunos estarán de un lado o de otro, digamos, les costará digerir un poquito. Bueno, sobre todo porque algunos en el pasado se sugería que, por ejemplo, Astor Escalante había sido producto de una negociación en la que había participado el FMLN, Gana, PES, sobre todo Gana, y que había sido clave y que por eso habían llevado a Astor Escalante. Y que en un escenario como el que se plantea hoy, esa alianza prácticamente se ha terminado y ahora esto se va a definir entre los dos partidos mayoritarios. Por lo tanto, Gana queda fuera de esta jugada, digamos. Yo diría que nadie está quedando fuera, porque de alguna manera, digamos, el partido Gana tiene el respaldo del Ejecutivo y todos saben, digamos, que a través de este instrumento político se expresa la voluntad y la opinión del Ejecutivo. Entonces, es una opinión que tiene, digamos, un peso significativo y nadie puede dejar de tomarlo en cuenta, ni el FMLN ni el Partido Arena. Por eso yo creo, digamos, que será un acuerdo de consenso. De las 5 personas que están entonces, cualquiera podría ser fiscal, yo no los conozco, pero podría tenerse el tipo de fiscal que se requiere o que este país requiere, y no tanto un fiscal amarrado que, a pesar de ser electo por los partidos políticos, vaya con demasiadas condiciones. Sí, yo creo que de lo que conozco, digamos, de los que están compitiendo, conozco a 3 de ellos, identifico al actual fiscal. Bueno, Astor, hablando de Astor, si Astor fue el abogado de la ANEP. Exacto, o sea, claro. Digo, entonces, más allá de los simbolismos, de los simbolismos de uno o de otro, o si Barahona dijo, digamos, que era ilegal la elección de los magistrados, más allá de los simbolismos, entiendo que otro de los aspirantes es conocido porque también estuvo al frente de una de las principales asociaciones de abogados, creo que es el licenciado Martínez. O sea, no estamos hablando de personas que han salido, digamos, de la manga de la camisa de nadie, estamos hablando de personas, a Barahona se le conoce, a Martínez se le conoce, a Astor se le conoce, entiendo que los otros 2 también son personas conocidas. Entonces, no estamos hablando en este caso de que se va a producir un madrugón. Esa es la diferencia con las situaciones anteriores. Ahora, me gustaría que pasáramos a los temas que tienen que ver, porque los temas políticos son los que están muy presentes, pero bueno, mientras todo esto está ocurriendo, el tema de la economía, por ejemplo, que está pasando en términos sociales con las pandillas, hay un hecho que me interesaría conocer un poco tu opinión, Facundo, alrededor de lo que está haciendo Honduras, por ejemplo, con las ciudades modelos, que son ciudades diseñadas y creadas exclusivamente para inversionistas. Claro, eso ha generado ahorita en este momento en Honduras todo un debate, pero bueno, algunos sugieren que es una apuesta estratégica que puede ayudarles muchísimo en términos de cómo evoluciona su economía. Pero ¿cómo se está viendo el país en esa perspectiva? Mira, no. O sea, lo de Honduras, digamos, llevado al extremo, podríamos hablar de guetos y apartheid. Llevar a un país, a un estado de esa naturaleza es un desastre. Ahora, es parte hay que asumir que es parte, digamos, de la realidad que tienen nuestros países. En El Salvador seguimos viviendo un clima de inseguridad. No está en discusión la reducción de los asesinatos resultado de la tregua entre pandillas. Eso, digamos, no está en discusión, es un hecho objetivo, es algo que hay que saludar y ojalá, digamos, pueda perdurar. Pero en realidad, William, para saber, digamos, si estamos avanzando, la medida es si los niveles de impunidad se están reduciendo. Ese es el tema. Lo demás, digamos, impacta en un determinado momento, pero el tema es cuántos delitos se persiguen, son perseguidos, cuántas personas responsables de los delitos son detenidas, cuántas son llevadas a la justicia y condenadas según debido proceso. Ese es el tema. Y allí
Y ahí entra la fiscalía, y entra la policía, y entra el conjunto del sistema judicial. Y por otro lado, digamos, cómo se reducen los niveles de violencia en la sociedad. O sea, pactos para reducir la violencia existen en distintas partes del mundo, digamos. Y no digo que, yo no voy a hacer un juicio moral sobre ese asunto. Hay pactos de pactos en todas partes del mundo. Eso, digamos, no es un asunto desconocido, pero eso no es sinónimo de que la justicia está funcionando, no es sinónimo de que hay seguridad, o sea, y hay que decirlo por su nombre, digamos, son hechos puntuales que obedecen a intereses puntuales, no es una política duradera. Política de Estado, mucho menos. No es una política de Estado. Entonces, aquí, digamos, se nos dijo cómo había iniciado, se nos dijo hace unos meses cómo había iniciado la tregua. Yo creo que lo dije en este programa, William, yo nunca me lo creí. Ahora se nos dice que no, que hubo otra manera de cómo se inició la tregua. Yo como ciudadano tampoco tengo por qué creerme lo que se está diciendo ahora, ¿me explico? O sea, así como no me creí la primera versión, tampoco tengo por qué creerme la versión de ahora. Cuando me digan la impunidad estaba en tales niveles, pero ahora se ha desarrollado la capacidad de persecución, de investigación científica y de condena, ahí sí voy a creerme, digamos, de que estamos avanzando. Lo demás yo lo saludo como un hecho muy puntual, pero así, digamos, un hecho muy puntual que puede o no ser duradero. Bien, vamos a otra pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Facundo, ¿cuál es la verdadera relevancia que hay en todo esto alrededor de si el Ejecutivo lo estaría admitiendo de manera oficial o no, su involucramiento en todo lo que ocurrió alrededor de esta tregua entre pandillas? ¿Cuál es el impacto que alcanza esto, digamos? Como las cosas, digamos, al final se evalúan, la opinión sobre los hechos nos la hacemos sobre la base de los resultados. Y como hay un resultado positivo, yo entiendo, digamos, que nadie va a cuestionar, o muy pocas personas van a cuestionar el camino que se ha seguido para eso. Si ha estado dentro de la legalidad, si el ministro tenía la autorización legal para hacer eso o no, digamos. Entonces, o sea, la parte tangible es lo que... sí. Sea, y lo concreto es que hay una disminución sensible de hay una disminución. Entonces, el tema ahora, yo diría que el tema ahora es cómo nos concentramos en que eso sea duradero. Pero lo duradero no es cuánto duran la tregua, lo duradero es cómo el sistema, las instituciones que están hechas para administrar justicia, funcionan. Ese es el asunto, digamos. O sea, mira, los pandilleros pueden ponerse de acuerdo hoy y en desacuerdo mañana, digamos. Todo depende de si sus intereses han sido
si están satisfechos, digamos, en cuanto a sus demandas. Ellos han dicho, según la versión oficial misma, digamos, o extraoficial, pero confirmada por los funcionarios públicos, que pidieron el retiro del ejército, ¿verdad? Que pidieron que han demandado que ya no hayan patrullaje en las colonias donde están ellos, Claro. ¿verdad? Que demandaron que se derogue la ley antimara. Entonces, ninguna de esas cosas ha tenido una respuesta satisfactoria hasta ahora. Entonces, habría que ver, digamos, qué nivel de satisfacción tienen ellos. Entonces, pero digo, el país no puede estar en manos de si entre los grupos de una u otra mara se ponen o no de acuerdo, digamos. O sea, el país tiene que hacer funcionar la policía, la fiscalía, el sistema, digamos, de administración de justicia en su conjunto, los jueces, ¿verdad? El sistema carcelario, para estar seguros, digamos. Y por otro lado, avanzar en las políticas que nos lleven a reducir la violencia, a una convivencia, a formas de convivencia pacífica, a aceptar la tolerancia, la discusión, el debate en las comunidades, en todos los lugares, digamos. Bueno, pero ese análisis nadie está entrando. Ah, no, todo el mundo se está concentrando en el tema exclusivamente. O sea, si tú ves el reportaje que ha sacado el periódico El Faro sobre lo que han dicho, digamos, lo que han dicho los distintos actores, ni el ministro, ni el obispo, ni nadie habla ni del papel de la policía, ni el papel de la fiscalía, ni el papel de los jueces, ni el papel del sistema carcelario. O sea, todas las instituciones no existen. Lo único que existe es la tregua entre pandillas. Ese es el éxito. En todo caso, digamos, yo lo dije en otras ocasiones, ese es el éxito de los líderes de los dos pandillas que ahora tienen credenciales para ser candidatos a diputados. Pero ese es el éxito de ellos, no de las instituciones. ¿Ok? Ahora, pero entonces en términos de resultados, claro, cuando se aplicaba mano dura, super dura y todo eso, teníamos la continuidad de los homicidios, en algunos momentos incluso se aumentaban los homicidios. Ahora se aplica otro método y hay una reducción de homicidios, pero en términos entonces de política de Estado, de sostenimiento, de cómo mejorar toda esta parte de la justicia en el país, no hay. No ves ningún avance entonces. O sea, política de Estado no hay, seamos francos. Lo que se procuró es una tregua entre los que estaban matándose, para decir, ok, ya hasta aquí, digamos. Pero eso ha sucedido históricamente. Los pactos entre los grupos criminales han surgido a lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, digamos, en distintos países del mundo, ciudades, en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Italia, en Rusia. O sea, los pactos, digamos, los grupos criminales siempre llega un momento en el que dicen, bueno, no hay razón por la cual seguirnos matando indiscriminadamente. Podemos pactar. Y no necesariamente el Estado ha participado, digamos, a lo largo de la historia en los pactos. Los pactos se dan entre ellos y se reduce la violencia y se divide en territorios y cambian las formas de operar, digamos. Esto no es una novedad, digamos. No es como que El Salvador es el primer país en el mundo y en la historia donde hay un pacto en los grupos criminales para reducir los asesinatos entre ellos. Eso, digamos. O sea, puede ser una cuestión de estricta conveniencia entre grupos. De conveniencia, sí, y así ha sido a lo largo de la historia. O sea de siglos de los siglos, no estoy hablando, digamos, de la historia moderna, estoy hablando, uno, por ejemplo, va a la historia de España en la zona de Andalucía en el siglo XVIII, pues los maleantes llegaron a la misma conclusión, digamos, estamos hablando de casi 3 siglos atrás. Pero claro, hay un efecto social inmediato que tiene que ver con el hecho de que el ciudadano ya no está viendo cadáveres descuartizados, violaciones, asesinatos. Es que eso no están, digamos, o sea, el hecho de reducir el crimen, digamos, de reducir no el crimen, sino los asesinatos es positivo, porque se están salvando vidas. Ahora, eso no significa que la justicia esté funcionando. Ya. Okay. La participación de Naciones Unidas, de la OEA, que uno yo lo ve dando opiniones un poco ya que de alguna forma validan este proceso, ¿qué supone eso? Yo he abogado porque se le dé carácter institucional a la tregua, o sea, que se salga del eufemismo, ¿ve? Y se diga, digamos, claramente, tenemos un rol, el gobierno tiene un rol en este tema y el rol está enmarcado
en estos mojones. Que se haga, digamos, de manera transparente y así todos sabemos, digamos, a qué atenernos. Ahora, como se ha dicho, el hecho de que los asesinatos se estén reduciendo no significa que el crimen se está reduciendo. Las extorsiones siguen desapariciones, amenazas siguen, o sea, por eso digo, para mí la lástima es que los actores, ¿verdad?, hasta ahora nos han dicho cómo se originó el esfuerzo y los resultados que ha tenido, y qué bien, ¿verdad?, pero no nos están diciendo nada de qué está haciendo la policía, de qué está haciendo la fiscalía, de qué está haciendo los jueces, ¿verdad?, para reducir la impunidad, ¿verdad?, y de verdad tener políticas públicas de seguridad ciudadana sostenibles. Ya, pero bueno, entonces, en todo caso, siempre habrá quien pueda sacar provecho político de esto, político, electoral incluso. Sí, yo entiendo, digamos que, lo voy a decir ahora también, yo entiendo que fue un funcionario de gobierno el que en aquel momento le hizo llegar al Faro, al periódico El Faro, la primicia sobre la tregua en los días de las elecciones, porque ese otro funcionario consideró que era la plataforma a través de la cual el general Munguía Payés se estaba catapultando como candidato. Y entonces, por eso este otro funcionario de gobierno agarró el documento, la información, y se la filtró al Faro, ¿verdad?, para torpedearle las aspiraciones políticas del general Munguía Payés. Estamos hablando de codazos entre aspirantes. Sí, o sea, como ellos ya dijeron, digamos, cómo surgió, entonces yo también doy ahora mi versión de que me consta, digamos, que fue otro funcionario del gobierno el que hizo circular ese papel al periódico El Faro. ¿Quién es ese con nombre y apellido? Tengo hijos pequeños, entonces mejor me reservo el nombre. Pero sí es parte entonces ya de las pretensiones y aspiraciones también de... Claro, dentro de las personas mismas que están en el gobierno. O sea, alguien se quiere subir entonces en alguien los beneficios que no quiere ver, y otros... Alguien que no quería haber subido al general Munguía Payés como candidato dijo, por aquí lo torpedeo. Ya, bueno, creo que se nos agotó entonces el tiempo. Terminamos así la entrevista en línea. Agradecemos a Facundo que ha participado con nosotros. Muy amable. Gracias. Bueno, el próximo lunes estaremos hablando precisamente con Raúl Mijango, quien se ha considerado calificado o autocalificado como mediador en este proceso de tregua entre las pandillas. Conversaremos justamente de estos temas el próximo lunes a las 8 de la mañana. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.